Tomboy es un término anglosajón usado para referirse a personas del género femenino que demuestran apariencia o actitudes masculinas, sin que éste influya en su orientación sexual. Yo soy Capi y esto es G-Bloom en español. Hoy te traigo mi selección personal de las tomboy más sexys e icónicas en películas parte 1. No te preocupes, el video no contiene spoilers para que puedas disfrutar la experiencia de descubrirlas. Así que comencemos. Número 12. Maggie en Million Dollar Baby. Interpretada por Hilary Swank, es una chica de voluntad de acero, decidida a convertirse en boxeadora, luchando contra la rigidez de su familia y la misoginia en el box, que incluso su mismo entrenador tiene contra ella al principio. Después, se gana su corazón y llega a dar la gran pelea que vale más que $1 millón solo por la historia que hay detrás. Para quienes tenían la duda, no la agregó por su papel de Boys Don't Cry, porque ese era un hombre transgénero. Número 11. Amy en If These Walls Could Talk 2. En este papel, Chloe Sevigny le saca provecho a esa dominante vibra, aunque sea en el clásico estereotipo de butch de corbata y moto de 1972. Now would you like to dance? Es justo el punto de este segmento recordar desde dónde viene la discriminación incluso entre las mismas lesbianas. Amy vive la fantasía de una tomboy setentera que conquista a una baby lesbian hippie cuyas amigas le hacen el fuchi por vestirse como chico, pero a ella le vale 1 kilo de cacahuate como debe de ser, pues cuenta con el apoyo y el amor de su novia. Número 10. Graham Ayton en But I'm Cheerleader. Interpretada por Clea Duvall, lesbiana en la vida real y bien lesbiana en este papel. I'm Graham and I like girls a lot. Es otra reclusa en las extrañas terapias de conversión, quien nos conquista con su actitud relajada sin tomar en serio a los guías y muy consciente que el rosa no es su color y la feminidad correcta no es lo correcto para ella. Se hace muy amiga de Megan, la protagonista. Número 9. Goldie Wallman en For Fire. De las Rockies pero clásicas, representando la belleza andrógina oriental, Jenny Shimizu, lesbian top model noventera, interpreta a Goldie, una de las protagonistas chicas rebeldes suspendidas de la escuela que encuentran refugio una en la otra en una casa abandonada, icónica película que hizo junto a su exnovia Angelina Jolie y con la que debutó como actriz. Número 8. Juana de Arco. Cuando Mila Jovovich salió en este póster por allá de los 90s, tuvo toda nuestra atención, pues su armadura reluciente le sentaba muy bien. Ella representó a la mismísima Juana de Arco, la leyenda francesa cuya visión o locura en la que conectaba con Dios le ayudó a guiar a Francia a la batalla de liberación. Claro que para que le hicieran caso en ese entonces, tenía que lucir masculina, o sea, alcanzó la fama haciendo todo lo incorrecto que al final resultó un mega acierto e inspiración para todas las futuras butch del mundo mundial. Este fue, creo, el rol más tomboy de Mila de entre sus muchos como mujer de acción. Número 7. Dallas en Below Her Mouth. Cuando la palabra tomboy se empezaba a poner de moda, esta guapísima modelo fue una de las más icónicas representantes de este atractivo estilo andrógino y le sacó jugo a sus looks debutando como actriz en este protagónico donde es la amante robanovios heteroflexibles y reparatechos. Dallas seduce a Jasmine, quien estaba a punto de casarse con su novio, y el resultado, una de las escenas más candentes entre chicas, pero en mi opinión esto es de lo más rescatable del filme, porque la trama es muy sin chiste, como una de esas películas express no por. Eso sí, es un muy buen pretexto para ir a ver a Erika Linder de esta forma. Número 6. Diana Guzmán en Girl Fight. Este fue el debut de Michelle Rodríguez, quien también pertenece al equipo de las rudas de Hollywood. Esta peli sobre boxeo fue 4 años antes que Million Dollar Baby, y en ella Diana es una joven quien canaliza su furia en el box para no meterse en problemas en la escuela y también hace todo para conseguir que el entrenador chingón le dé clases hasta obtener una pelea digna,
pasando por los conflictos de su vida familiar y personal que se oponen entre ella y el ring. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando mi link en la descripción para que puedas ver más contenido. Número 5. Corky and Bond. Gina Gerson nos regaló este personaje que se nos grabaría para siempre en nuestras pupilas dilatadas como Corky, la sexy plomera que va a revisar la tubería de Violet. La femme fatal, bueno, la del vecino. Así se conocieron y a partir de ahí se cayeron bien, pero tan bien que hasta planearon robar el dinero de su novio Gangsta de la Violet. Agradecemos a Gina por regalarnos esta interpretación sáfica que le sienta muy bien, aunque en la vida real parece bastante hetero. Número 4. Kate Levy en Hackers. En aquel 1996, este personaje de Angelina Jolie como la chica hacker competitiva que no acepta la intimidación de los chicos. That's a nice score for a girl. Think you can do better? Y sabe tomar la iniciativa, sentó bases para la representación de las tomboy, luciendo su cabello corto y vestimentas neutras cool, recordándonos que se puede dominar el estilo andrógino y además te puede seguir gustando los chicos, seas hetero, bisexual o cualquier tipo de etiqueta. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir notificación de mis últimos videos. Número 3. Andy en The Old World. Era difícil decidirme entre Andy o Furiosa de Mad Max, pero con la diosa Charlize Theron uno nunca queda mal, así que me decidí por Andy. El cabello negro y corto le sienta muy bien en este papel como la veterana guerrera legendaria y casi inmortal que debe confrontar que ya no es la misma por el paso de los años. Líder que da todo para seguir protegiendo a su equipo. Número 2. Joan Jett en The Runaways. Icónico y sexy, la leyenda del punk rock, Joan Jett, interpretada por la mismísima Kristen Stewart, quien acierta en la actitud rebelde y osada de la guitarrista. Esta peli se ve en los inicios de los primeros grupos de rock femeninos al que perteneció Jett y sus comienzos personales en la música. Además, su supuesta relación que tuvo con la cantante del grupo, Cherie Currie. Número 1. Grace Lewis en Sass Red Notice. Ruby Rhodes es la actriz más icónicamente tomboy, pues no solo obtiene este tipo de papeles, sino que también vive su vida personal como tal y además es abiertamente lesbiana. Hay demasiados personajes donde escoger, pero hoy me quedo con su rol en esta película como chica varaz, heredera del liderazgo del linaje de los Lewis, una familia de terroristas, psicópatas y mercenarios. Grace da la batalla hasta las últimas consecuencias, teniendo siempre un plan B o C bajo la manga. Los únicos momentos en el que se toca el corazón es por las niñas pequeñas que tal vez le recuerdan a alguien. Gracias por ver este video, déjame tus recomendaciones para la parte 2. Si te gustó dale like, así este video puede llegar a más personas. Mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.